Bueno, decía que ha tardado 6 años porque en abril del 2019 Humberto Jara denunció ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y ante el fiscal Rafael Vela el delito de lavado de activos por la reventa de entradas. Y esta denuncia fue recibida con interés y beneplácito por las autoridades. Quisiera partir de ese punto, Humberto, para desarrollar todo lo que vino después. Ok, sí, ese tema se inicia a raíz de la reventa de entradas que hace Agustín Lozano durante todo el proceso de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. En total, el beneficio que sacó por revender entradas desde la Federación Peruana fue de $1.250.000. Dinero que era ilegal porque constituye el lavado de activos, nunca se bancarizó ni nada. Entonces, yo hice esa investigación y en el afán de que el fútbol peruano no cayera en manos de un auténtico delincuente, lo que hice fue pedir una cita con la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Me presenté donde ella y le dije, mire, acaba de terminar el Mundial hace unos meses nada más y el país ha sido testigo de un evento que nos ha unido, que ha significado mucho para el Perú, que ha significado el recuperar el sentido de pertenencia y todos los valores que eso trajo consigo. Y no podemos permitir que la federación esté en manos de alguien que está revendiendo entradas y que está organizando un esquema de corrupción. La doctora Zoraida Ábalos me dijo, ese es un tema que lo debe ver Rafaelito. Entonces me puso en contacto con el fiscal Rafael Vela. En el año 2019, estamos hablando de marzo del 2019, el fiscal Rafael Vela era visto por los peruanos como una persona que cumplía, honesta y que cumplía con su labor. Y todavía no sabíamos quién era Zoraida Ábalos. Todavía no. Bien. Entonces confiaste en que estabas ante las autoridades correctas. Correctas. Entonces fui y me reuní con Rafael Vela. Me recibió y me dijo, esto es delito, esto es lavado de activos, me encanta el fútbol, no puede ser, tenemos que proteger al fútbol. Y me dijo, vamos a hacer algo para que esto funcione, vas a hacer la denuncia ante un hombre de mi confianza. Y designó al fiscal Telmo Zavala Bayona. Entonces, yo fui a la fiscalía, no es que hice gestiones para preguntar, no, yo fui a presentar la denuncia. Tú eres el titular de la denuncia. De la denuncia. Y o sea, se abrió una carpeta fiscal contra Lozano y el denunciante es Humberto Jara. Soy yo. Ok. Y el aportante de las pruebas. Y la fecha exacta fue 8 de abril del 2019. Y en el documento dice 10:20 de la mañana. Y tuve la audiencia con este fiscal. El nombre va a sonar conocido para los que hemos estado siguiendo las noticias. ¿Quién es Telmo Zavala Bayona? Telmo Zavala Bayona pasa el tiempo, no hace nada y luego se va de la fiscalía y resulta que reaparece públicamente como el abogado de Sada Goray. Entonces, ese era el hombre de confianza de Rafael Vela con el cual íbamos a sacar adelante la denuncia por reventa de entradas contra Agustín Lozano. Lo cierto es que todo se empantana por una orden de arriba. Sí. No es que Rafael Vela se desanima o Zoraida Ábalos se olvida. No. Hay una orden de arriba. Así es. ¿De quién? A ver, se congela todo y no se empieza a trabajar. Entonces yo paso y pasan las semanas, se convierten en meses, voy, pregunto qué hay de esto y siempre era una excusa bastante volátil. Incluso tuve 2, 3 reuniones con Rafael Vela y le dije qué está pasando con esto. Y resulta que todo se encarpetó. Y se encarpetó incluso hasta el día de hoy,
porque ahora que hemos visto la detención de Lozano... Es por presuntas irregularidades en el contrato con la empresa 1190 Sports. Esa es la de hoy, pero la reventa de entradas está lista, la tiene retenida otro fiscal de Rafael Vela, el fiscal Por eso Puma. no es la razón de la detención. No, pero se tiene que sumar, porque ya está ahí, estaba congelada. ¿Por qué se congeló? No, es lo que me preguntabas. Sí. Porque resulta que el señor Agustín Lozano tenía como secretario de la Federación Peruana de Fútbol a un abogado de nombre Oscar Chiri. Y Oscar Chiri era amigo de Miriam Morales. La secretaria de Martín Vizcarra. La secretaria de Martín Vizcarra. Y además, el hermano de Miriam Morales, cuyo nombre es Juan Morales Córdoba, era asesor externo de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, no disimulan nada, ¿no? Nada. Entonces Oscar Chiri consigue la cita con Martín Vizcarra. El objetivo era proteger a Agustín Lozano de esta denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Primero estaba este lobby que hicieron y en segundo lugar, ahí nomás, a los pocos meses, hay un negocio. En Lima, Perú, en noviembre del 2019, ocurre un evento que no es usual. La final de la Copa Libertadores entre el equipo argentino River Plate y el brasileño Fluminense se juega en Lima. ¿Por qué se juega en Lima? Ese partido se tenía que haber jugado en Chile, pero las autoridades chilenas dicen, ojo, que el premio económico al ganador se entrega después del partido. Por lo tanto, ese dinero tiene que tributar en territorio chileno. Entonces, ¿qué hacen? Lozano habla con el presidente de la Conmebol, de apellido Domínguez, que es también un hombre de la corrupción en el fútbol, y lo que hacen es traen a Lima. ¿Por qué? Porque Martín Vizcarra saca una exoneración tributaria para que los 7 millones de dólares que se llevó el Fluminense por ganar no pague impuestos. Es una ley para ese partido. Para ese partido. Solamente. Algo absolutamente ilegal, porque hace una ley con nombre propio. Para este partido no pagan. Entonces, ahí la cercanía de Lozano con Vizcarra se hace mucho más, porque ese fue un negocio, no es que lo hizo porque era buena gente. Por esa razón es cuando yo el 2020 y 2021 sigo insistiendo ante Rafael Vela, sigue congelado el tema. Porque fue una orden de Vizcarra directamente. Así es. Las heces siempre salen a flote, es una expresión para decir el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Hay cosas que tienen que cambiar y ojalá que este sea el puntapié inicial para cambiarlo, porque esas personas sí son compradas, pues. A esas personas sí les dicen, oye, toma un sencillo, hermano, y vota por mí. Desde hace 6 años, Agustín Lozano dejó de ser noticia en el universo deportivo para ocupar las primeras planas por tramas de corrupción, lavado de activos y organización criminal. Hoy, finalmente, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue detenido y allanado en un operativo que lo tomó por sorpresa entre gallos y medianoche. Sería muy bueno que este proceso permita que haya inclusive colaboradores eficaces que hagan mucho más rápido el proceso para saber toda la corrupción que pueda estar involucrada aquí. Creo que estamos frente a un personaje acostumbrado a este tipo de denuncias. Según la Corte Superior de Justicia, Lozano es investigado por constituir desde el 7 de diciembre de 2018 la organización criminal Los Galácticos, conformada por al menos 21 personas, 13 han sido detectadas y 7 detenidas. Karen Mandriotti, presidenta del Club Academia Cantolao, Sabrina Martín y Jan Robiliard, secretaria y exsecretario de la Federación Peruana de Fútbol, Gerardo Miñán, presidente de la Liga de Tumbes, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, Norma Alba, operadora de venta de entradas, y Freddy Salazar, contador de la Federación Peruana de Fútbol. Los que levantaron la paletita verde y le decían sí al amén de lo que decía Lozano son cómplices. Porque el hecho de que pasen todas las cosas que suceden dentro de la federación, Lozano no es que toma las determinaciones porque él quiere.
tiene que tener una asamblea que lo respalde. Rafa era opositor de la federación y un día lo vimos sentado al lado de Lozano y dijimos, ¿qué pasó, Rafa? Uno de los puntos que se le imputan son las jugosas coimas a clubes de fútbol con dos únicos fines: beneficiarse con votos para su reelección y mantener a los dirigentes callados ante el sinfín de irregularidades durante su gestión. Más de 25 millones de soles en dádivas a equipos como Carlos Stein, Club Social Cultura, Deportivo Yacuabamba y Atlético Grau, bajo conceptos de apoyo y reembolso. Este dinero salía de las arcas de la federación y, claro está, gran tajada se quedaba con él. Hay equipos a los que se les han otorgado $500,000 para infraestructura. ¿Dónde está esa infraestructura? ¿Qué han hecho? También está el viaje a la repesca en Qatar, el viaje que fletó la federación, pero en la que viajaron muchos invitados que se supone pagaron para viajar, pero no hay sustento para esos ingresos. $1.8 millones es el monto con el que Lozano habría desfalcado a la Federación Peruana de Fútbol para pagar el traslado y alojamiento de los invitados que viajaron a Qatar con la selección en el repechaje de 2022. Este viaje no habría sido más que un favorcito para comprar a los dirigentes y seguirlos teniendo en el bolsillo. Más de 140 personas que nada tenían que hacer en el avión. Personajes como el cevichero Luis Sánchez, presunto testaferro de Chibolín, que no perdió el tiempo en grabarse un video con su íntimo amigo Cristian Cueva. El avión parrandero posterior, previo a lo que fue el repechaje, era porque estaban celebrando antes de ir al Mundial. Ellos creían que estábamos en el Mundial y ellos disponían de esa plata. Ellos pensaban, aguanta, tranquilo, muchachos, estamos en rojo. Con el Mundial lo recuperamos. La plata del Mundial, la plata que ingresa por FIFA, hubiera tapado estos huecos, hubiera tapado esta malversación de fondos, el uso indebido de pago de planillas de equipos. Para Lozano, el fútbol era una mina de oro. Quizá por eso vio en los derechos de televisión un negocio redondo. Con la ambición de seguirse llenando los bolsillos, se fue hasta Chile para crear por lo bajo una licitación fantasma donde hizo ganar a 1190 Sports, una empresa quebrada que se quedó con el concurso con una sola condición: compartir con la federación las ganancias de los equipos de fútbol por el pago de derechos televisivos. Nada contra Liga 1 Max, pero fue a dedo. O sea, a ver, había una licitación en la cual tenían que postular en Santiago de Chile. Rarísimo, ¿no? ¿Por qué le hacen la licitación en Santiago de Chile si los derechos son del fútbol peruano? Fueron a Santiago, hicieron la licitación y no se presentó a nadie. Aparentemente ese acuerdo generó que llegue dinero a la federación y que la federación lo distribuya, pero de pronto no lo haya distribuido de forma equitativa y no haya sustentado la salida de ese dinero. En el mismo comunicado en que le dicen a la opinión pública que salió desierta, más abajo dicen que han otorgado los derechos a la empresa 1190, que hizo una excelente propuesta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue desierta o hubo una propuesta? Si fue desierta, ¿por qué le otorgan a dedo los derechos a una empresa específica? Juan Dupuy, José Isla, Osías Ramírez, Víctor Rojas, Víctor Bellido, Luis Duarte, Raúl Bao y Arturo Ríos, vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol y presidente del Club Atlético Grau, equipo coimeado por Lozano, figuran en la lista de integrantes de los Galácticos, pero aún no han sido detenidos. Hombres fuertes de Agustín, que eran cómplices de sus jugadas y que actuaron con él en la extorsión y manipulación a varios equipos de fútbol. Ahora prepárate, ¿cómo es cuando el barco se hunde y las ratas saltan? No, bueno, prepárense, porque todos van a decir, no, yo no lo conocía, lo vi pasar por ahí, un amigo mío. Mi olfato y lo que uno ve venir hace pensar que hay mucha más gente implicada. Y ahora van a tener que cada uno sentarse ahí y decir, bueno, mi plata es esta, esto es lo que gasté, de ahí la saqué de acá, y a ver si le dan las cuentas. Lozano está con la soga al cuello, 15 días detenido de manera preliminar por el abanico de delitos que posan sobre su cabeza, millonaria corrupción en su beneficio y en beneficio de los miembros de su organización, y una triste conclusión: en 6 años destruyó el fútbol peruano.
Antes de despedirnos, queremos comentar o compartir una información que nos acaba de llegar de muy buena fuente, que no podemos revelar, por supuesto, y parece que la señora Cynthia Hudson, mejor amiga de Andrés Hurtado, vino al Perú para hacerse algunos retoquitos. Y esa sería la contraprestación a las generosas entrevistas que le hicieron en esta prestigiosa cadena. Algunas cirugías, algunas refrescaditas y también, por supuesto, el tratamiento dental del doctor Posada, que era el dentista oficial de Porque Hoy es Sábado con Andrés. Qué poca cosa somos a veces los humanos, ¿no? Lo de Hurtado está mostrando eso. Dádivas que ni siquiera... O sea, ¿cuánto vale la honestidad de una persona para canjearla por un retoque, por un dentista? Y es una cosa bien grotesca lo que estamos viendo. Porque uno podría decir, bueno, pues, pero eso funciona con gente que no puede pagarse un dentista, ¿no? Que va a sucumbir ante una oferta, pero la señora directora, gerenta, senior, no sé cuántos, de CNN. Y eso explica también cómo conseguía a veces cosas que eran impensables. Entrevistar a Tinelli, ¿no? Bueno, el doble premio Martín Fierro. Y yo recuerdo muy bien que en la época de la pandemia, Magali me pidió que hiciera un enlace en vivo con su programa. Yo estaba en Nueva York y en el Times Square, en las pantallas del Times Square, aparecía Jossetti Hurtado como imagen de la marca Forever 21. Y entonces, claro, uno dice, no había modelos más representativas, pero no, la señora estaba ahí porque su papi la puso, pues, ¿no? Habían modelos, lo que no tenían era dinero para ocupar ese espacio. Para llegar a la pantalla de Times Square. Bien, Humberto, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este programa. Gracias, Beto. Nosotros nos vamos, hasta mañana. Chau. ¿No estás cansado de ahorrar y que tu dinero no crezca? Por eso, ahorrar en un banco que sí paga es inteligente. Abre tu depósito a plazo fijo del Banco Pichincha, que te paga 3.8% de TREA en dólares a 180 días. Hazlo 100% digital en la app Banco Pichincha Perú. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. Continuamos conversando con el periodista Humberto Jara y nos ha llegado una información inquietante. Al parecer, el hijo de Emma Benavides, la jueza hermana de la defenestrada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también trabajaba con Lozano. Estamos hablando de Julio Rafael Luján Benavides. ¿Es correcta la información? Es correcta. El hijo de esta jueza era el encargado de la oficina de pases y transferencias en la Federación Peruana de Fútbol. La trenza que hacía Lozano era eso, buscarse contactos con jueces, fiscales y todo para estar protegido. Y aquí el hijo de una jueza que está acusada de corrupción, de tener siempre una mala fama, terminaba teniendo al hijo trabajando en la federación. Y era además el encargado de la oficina de pases y transferencias. ¿Qué hace esta oficina? Las ventas de jugadores. Ah, no es un cargo desdeñable, ¿no? No, para nada. Además, si se revisa, hay muchos cargos, ahora que las investigaciones mostrarán, de gente que ingresó por favores que Lozano tenía que pagar o por relaciones que quería establecer para su impunidad. Bien. Para cerrar entonces, el tema de la empresa 1190 Sports, que era la que Lozano quería que transmitiera los partidos, ¿en qué va a terminar? ¿Qué cosa van a encontrar allí? Esto lleva a un tema que va a tener que ser materia de investigación. No está todavía incluida en la resolución por la cual ha sido detenido Agustín Lozano, pero acá hay una cosa gravísima. El fútbol peruano recibía
del consorcio que transmitía 60 millones de dólares por año, que se repartía en todos los clubes para que pudieran funcionar. Eso lo retiró Lozano de manera ilegal y puso a 1190 Sport. 1190 Sports, en su balance de diciembre del año pasado, reporta una pérdida de 40 millones de dólares. A esta altura del año, esa pérdida debe estar en 60 millones de dólares al año. Entonces, la pregunta es, ¿quién está detrás de 1190 Sports? ¿Quién pone ese dinero? Y esa pregunta conduce a una respuesta que se llama lavado de activos o presunto lavado de activos, que habrá que investigar. Porque además, si estamos hablando de los derechos de transmisión, uno esperaría que estén en manos de una empresa prestigiosa, conocida. Como es en todo el mundo. ¿No? Claro. Los canales de televisión. Así Pero ¿qué diablos es 1190 Sports? ¿No? Trabajamos en comunicaciones y jamás en mi vida he escuchado. Jamás. 1160 conozco, pero 1190 no. Vamos ahora a cambiar de tema porque nos ha llegado una documentación relativa a las condecoraciones y los honores que le hacía Roxana del Águila a Andrés Hurtado. Esta es una resolución de Superintendencia de Migraciones del 10 de enero del 2020, en la que se da un reconocimiento institucional al señor Andrés Hurtado por su espíritu de solidaridad, ayuda humanitaria y labor benéfica en favor de los ciudadanos venezolanos que permanecen en el país y acuden a migraciones para su regularización respectiva. Ya ayer hemos mostrado cómo esta regularización respectiva era también un gran negociado con el cual se llenaban los bolsillos vendiendo impunemente la documentación a personas que están desesperadas por tener sus papeles en el Perú. Vamos a ver eso y también los regalitos, ¿no? Las ofrendas florales que enviaba Roxana. Ahí está. Un homenaje, ¿no es cierto? Nuevamente hablando de la solidaridad con los ciudadanos nacionales y extranjeros. Bueno, aquí no dejamos de sorprendernos que la señora del Águila haya pasado tan piola, porque de verdad su enriquecimiento ha sido mostrado por diversos medios, como Lima Gris, por ejemplo, y es asombroso. Ella realmente consiguió amasar una pequeña fortuna y no ha pasado nada. No hay ninguna investigación pendiente, ¿no? No hay. Tengo acá la información de Lima Gris. Aumentó su patrimonio en más de 2 millones en solo 24 meses. Un incremento de 380% en sus propiedades, ¿no? En sus automóviles, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el criterio para decidir que a unos se acusa y a otros se les pasa por agüita tibia? Yo creo que ahí hay un criterio que tiene que ver con culpas, que las autoridades que debieran tomar esas medidas no las toman porque están implicadas. Acá hay un problema, el país, yo creo, hay que rescatarlo de la informalidad, porque todos estos personajes que estamos viendo provienen de sectores marginales. O sea, que Hurtado haya sido un operador como el que se está viendo, que Lozano haya presidido la federación, o que Castillo haya llegado al poder, etcétera, etcétera, lo que va mostrando es que la informalidad ganó terreno y se apropió del país. Y la gente y las autoridades que no toman medidas, como con la exdirectora de Migraciones, es porque le deben algo y no quieren hacer lo que deberían hacer. Y fíjate que este mecanismo de coimas o intercambios funcionaba incluso en el extranjero, porque ayer nos sorprendíamos de ver cómo este operativo absolutamente desmesurado de ir a Venezuela con un avión charter a rescatar 280 niños que nunca pudo rescatar, le valió no una sino 2 entrevistas en CNN en español. Pero luego vamos a ver que él retribuye esta gentileza o esta delicadeza, como a él le gustaba decir, invitando también en 2 ocasiones a su programa a Cynthia Hudson, vicepresidenta senior de CNN en español. Veamos.
Bueno, desgraciadamente estas maneras cortesanas, ampulosas y oleaginosas funcionan en todas partes, ¿no? A todos los humanos, no, bueno, a todos, felizmente, pero a muchos se les puede conquistar de esta manera. Y él le dice, Cynthia Hudson, en el Perú te amamos. Señora Cynthia Hudson, en el Perú nadie sabe quién es usted. Con todo respeto. No la amamos ni la odiamos porque no sabemos quién es. De verdad. Bien, ya llegó el gran Abre Puertas Volkswagen. No se ve el logo hoy día que no es blanco. Ah, ahí está. Tu nuevo Volkswagen desde solo $13.990 o 53.722 soles. Aprovecha solo por pocos días tu nuevo Volkswagen al mejor precio del año y con bono de hasta $6.000. Visita tu concesionario más cercano y conoce todos los beneficios que el gran Abre Puertas de Volkswagen tiene para ti. Ya regresamos. Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Acá empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Esta noche, por supuesto, vamos a dedicar el programa a la detención de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y para asegurarnos de tener toda la información, hemos invitado esta noche al periodista Humberto Jara, que en abril del 2019 fue el primero en denunciar a Agustín Lozano por la mafia de reventa de las entradas. Y esta denuncia ha tardado realmente 6 años en llegar a buen puerto. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Beto. Quisiera que veamos las imágenes de la detención para empezar a desarrollar este tema que veo que es sumamente complejo. Veamos el momento en que Agustín Lozano finalmente es detenido. Por favor. Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad, a las personas que confían en mi persona, mucha tranquilidad. Y espero que se haga justicia, espero que todo se aclare. Avance, por favor, avance. Y yo solamente quiero tranquilidad para mi familia y para las personas que confían en el trabajo que he venido realizando. 8.3 millones se le acusa. Bueno, decía que ha tardado 6 años porque en abril del 2019 Humberto Jara denunció ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y ante el fiscal Rafael Vela el delito de lavado de activos por la reventa de entradas. Y esta denuncia fue recibida con interés y beneplácito por las autoridades. Quisiera partir de ese punto, Humberto, para desarrollar todo lo que vino después. Ok, sí, ese tema se inicia a raíz de la reventa de entradas que hace Agustín Lozano durante todo el proceso de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. En total, el beneficio que sacó por revender entradas desde la Federación Peruana fue de $1.250.000. Dinero que era ilegal porque constituye lavado de activos, nunca se bancarizó ni nada. Entonces, yo hice esa investigación y en el afán de que el fútbol peruano no cayera en manos de un auténtico delincuente, lo que hice fue pedir una cita con la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Me presenté donde ella y le dije, mire, acaba de terminar el Mundial hace unos meses nada más, y el país ha sido testigo de un evento que nos ha unido, que ha significado mucho para el Perú, que ha significado el recuperar el sentido de pertenencia y todos los valores que eso trajo consigo. Y no podemos permitir que la federación esté en manos de alguien que está revendiendo entradas y que está organizando un esquema de corrupción. La doctora Zoraida Ábalos me dijo, ese es un tema que lo debe ver Rafaelito. Entonces me puso en contacto con el fiscal Rafael Vela. En el año 2019, estamos hablando de marzo del 2019, el fiscal Rafael Vela era visto por los peruanos como una persona que cumplía, honesta y que cumplía con su labor. Y todavía no sabíamos quién era Zoraida Ábalos. Todavía no.
Bien. Entonces confiaste en que yo confiado, estabas ante las autoridades correctas. Correctas. Entonces fui y me reuní con Rafael Vela. Me recibió y me dijo, esto es delito, esto es lavado de activos, me encanta el fútbol, no puede ser, tenemos que proteger al fútbol. Y me dijo, vamos a hacer algo para que esto funcione, vas a hacer la denuncia ante un hombre de mi confianza. Y designó al fiscal Telmo Zavala Bayona. Entonces, yo fui a la fiscalía. No es que hice gestiones para preguntar, no, yo fui a presentar la denuncia. Tú eres el titular de la denuncia. De la denuncia. Y o sea, se abrió una carpeta fiscal contra Lozano y el denunciante es Humberto Jara. Soy yo. Ok. Y el aportante de las pruebas. Y la fecha exacta fue 8 de abril del 2019. Y en el documento dice 10 y 20 de la mañana. Y tuve la audiencia con este fiscal. Que el nombre va a sonar conocido para los que hemos estado siguiendo las noticias. ¿Quién es Telmo Zavala Bayona? Telmo Zavala Bayona pasa el tiempo, no hace nada y luego se va de la fiscalía y resulta que reaparece públicamente como el abogado de Sada Goray. Entonces, ese era el hombre de confianza de Rafael Vela, con el cual íbamos a sacar adelante la denuncia por reventa de entradas contra Agustín Lozano. Lo cierto es que todo se empantana por una orden de arriba. Sí. No es que Rafael Vela se desanima o Zoraida Ábalos se olvida. No. Hay una orden de arriba. Así es. ¿De quién? A ver, se congela todo y no se empieza a trabajar. Entonces yo paso y pasan las semanas, se convierten en meses, voy, pregunto, ¿qué hay de esto? Y siempre era una excusa bastante volátil. Incluso tuve 2, 3 reuniones con Rafael Vela y le dije, ¿qué está pasando con esto? Y resulta que todo se encarpetó. Y se encarpetó incluso hasta el día de hoy. Porque ahora que hemos visto la detención de Lozano... Es por presuntas irregularidades en el contrato con la empresa 1190 Sports. Esa es la de hoy, pero la reventa de entradas está lista, la tiene retenida otro fiscal de Rafael Vela, el fiscal Por eso Puma. no es la razón de la detención. No, pero se tiene que sumar, porque ya está ahí, estaba congelada. ¿Por qué se congeló? No, es lo que me preguntabas. Sí. Porque resulta que el señor Agustín Lozano tenía como secretario de la Federación Peruana de Fútbol a un abogado de nombre Oscar Chiri. Y Oscar Chiri era amigo de Miriam Morales. La secretaria de Martín Vizcarra. La secretaria de Martín Vizcarra. Y además, el hermano de Miriam Morales, cuyo nombre es Juan Morales Córdoba, era asesor externo de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, no disimulan nada, ¿no? Nada. Entonces Oscar Chiri consigue la cita con Martín Vizcarra. El objetivo era proteger a Agustín Lozano de esta denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Primero estaba este lobby que hicieron y en segundo lugar, ahí nomás, a los pocos meses, hay un negocio. En Lima, Perú, en noviembre del 2019, ocurre un evento que no es usual. La final de la Copa Libertadores entre el equipo argentino River Plate y el brasileño Fluminense se juega en Lima. ¿Por qué se juega en Lima? Ese partido se tenía que haber jugado en Chile, pero las autoridades chilenas dicen, ojo, que el premio económico al ganador se entrega después del partido. Por lo tanto, ese dinero tiene que tributar en territorio chileno. Entonces, ¿qué hacen? Lozano habla con el presidente de la Conmebol, de apellido Domínguez, que es también un hombre de la corrupción en el fútbol, y lo que hacen es traen a Lima. ¿Por qué? Porque Martín Vizcarra saca una exoneración tributaria para que los 7 millones de dólares que se llevó el Fluminense por ganar no pague impuestos.
Es una ley para ese partido. Para ese partido. Solamente. Algo absolutamente ilegal, porque hace una ley con nombre propio. Para este partido no pagan. Entonces, ahí la cercanía de Lozano con Vizcarra se hace mucho más, porque ese fue un negocio, no Obviamente. es que lo hizo porque era buena gente. Por esa razón es cuando yo el 2020 y 2021 sigo insistiendo ante Rafael Vela, sigue congelado el tema. Porque fue una orden de Vizcarra directamente. Así es. Vamos a poner pausa ahí porque es momento de ver el informe que nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez ha preparado sobre las razones de la detención y todo lo que implica que finalmente Agustín Lozano esté tras las rejas. Adelante. Las heces siempre salen a flote, es una expresión para decir el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Hay cosas que tienen que cambiar y ojalá que este sea el puntapié inicial para cambiarlo, porque esas personas sí son compradas, pues. A esas personas sí les dicen, oye, toma un sencillo, hermano, y vota por mí. Desde hace 6 años, Agustín Lozano dejó de ser noticia en el universo deportivo para ocupar las primeras planas por tramas de corrupción, lavado de activos y organización criminal. Hoy, finalmente, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue detenido y allanado en un operativo que lo tomó por sorpresa entre gallos y medianoche. Sería muy bueno que este proceso permita que haya inclusive colaboradores eficaces que hagan mucho más rápido el proceso para saber toda la corrupción que pueda estar involucrada aquí. Creo que estamos frente a un personaje acostumbrado a este tipo de denuncias. Según la Corte Superior de Justicia, Lozano es investigado por constituir desde el 7 de diciembre de 2018 la organización criminal Los Galácticos, conformada por al menos 21 personas, 13 han sido detectadas y 7 detenidas. Karen Mandriotti, presidenta del Club Academia Cantolao, Sabrina Martín y Jan Robiliard, secretaria y exsecretario de la Federación Peruana de Fútbol, Gerardo Miñán, presidente de la Liga de Tumbes, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, Norma Alba, operadora de venta de entradas, y Freddy Salazar, contador de la Federación Peruana de Fútbol. Los que levantaron la paletita verde y le decían sí al amén de lo que decía Lozano son cómplices. Porque el hecho de que pasen todas las cosas que suceden dentro de la federación, Lozano no es que toma las determinaciones porque él quiere. Tiene que tener una asamblea que lo respalde. Rafa era opositor de la federación y un día lo vimos sentado al lado de Lozano y dijimos, ¿qué pasó, Rafa? Uno de los puntos que se le imputan son las jugosas coimas a clubes de fútbol con 2 únicos fines: beneficiarse con votos para su reelección y mantener a los dirigentes callados ante el sinfín de irregularidades durante su gestión. Más de 25 millones de soles en dádivas a equipos como Carlos Stein, Club Social Cultura, Deportivo Yacuabamba y Atlético Grau, bajo conceptos de apoyo y reembolso. Este dinero salía de las arcas de la federación y, claro está, gran tajada se quedaba con él. Hay equipos a los que se les han otorgado $500,000 para infraestructura. ¿Dónde está esa infraestructura? ¿Qué han hecho? También está el viaje a la repesca en Qatar, el viaje que fletó la federación, pero en la que viajaron muchos invitados que se supone pagaron para viajar, pero no hay sustento para esos ingresos. $1.8 millones es el monto con el que Lozano habría desfalcado a la Federación Peruana de Fútbol para pagar el traslado y alojamiento de los invitados que viajaron a Qatar con la selección en el repechaje de 2022. Este viaje no habría sido más que un favorcito para comprar a los dirigentes y seguirlos teniendo en el bolsillo. Más de 140 personas que nada tenían que hacer en el avión. Personajes como el cevichero Luis Sánchez, presunto testaferro de Chibolín, que no perdió el tiempo en grabarse un video con su íntimo amigo Cristian Cueva. El avión parrandero posterior, previo a lo que fue el repechaje, era porque estaban celebrando antes de ir al Mundial. Ellos creían que estábamos en el Mundial y ellos disponían de esa plata. Ellos pensaban, aguanta, tranquilo, muchachos, estamos en rojo.
con el Mundial lo recuperamos. La plata del Mundial, la plata que ingresa por FIFA, hubiera tapado estos huecos, hubiera tapado esta malversación de fondos, el uso indebido de pago de planillas de equipos. Para Lozano, el fútbol era una mina de oro. Quizá por eso vio en los derechos de televisión un negocio redondo. Con la ambición de seguirse llenando los bolsillos, se fue hasta Chile para crear por lo bajo una licitación fantasma donde hizo ganar a 1190 Sports, una empresa quebrada que se quedó con el concurso con una sola condición: compartir con la federación las ganancias de los equipos de fútbol por el pago de derechos televisivos. Nada contra la Liga 1 Max, pero fue a dedo. O sea, a ver, había una licitación en la cual tenían que postular en Santiago de Chile. Rarísimo, ¿no? ¿Por qué le hacen la licitación en Santiago de Chile si los derechos son del fútbol peruano? Fueron a Santiago, hicieron la licitación y no se presentó a nadie. Aparentemente ese acuerdo generó que llegue dinero a la federación y que la federación lo distribuya, pero de pronto no lo haya distribuido de forma equitativa y no haya sustentado la salida de ese dinero. En el mismo comunicado en que le dicen a la opinión pública que salió desierta, más abajo dicen que han otorgado los derechos a la empresa 1190, que hizo una excelente propuesta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue desierta o hubo una propuesta? Si fue desierta, ¿por qué le otorgan a dedo los derechos a una empresa específica? Juan Dupuy, José Isla, Osías Ramírez, Víctor Rojas, Víctor Bellido, Luis Duarte, Raúl Bao y Arturo Ríos, vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol y presidente del Club Atlético Grau, equipo coimeado por Lozano, figuran en la lista de integrantes de los Galácticos, pero aún no han sido detenidos. Hombres fuertes de Agustín, que eran cómplices de sus jugadas y que actuaron con él en la extorsión y manipulación a varios equipos de fútbol. Ahora prepárate, ¿cómo es cuando el barco se hunde y las ratas saltan? ¿No? Bueno, prepárense, porque todos van a decir, no, yo no lo conocía, lo vi pasar por ahí, un amigo mío. Mi olfato y lo que uno ve venir hace pensar que hay mucha más gente implicada. Y ahora van a tener que cada uno sentarse ahí y decir, bueno, mi plata es esta, esto es lo que gasté, de ahí la saqué de acá, y a ver si le dan las cuentas. Lozano está con la soga al cuello, 15 días detenido de manera preliminar por el abanico de delitos que posan sobre su cabeza, millonaria corrupción en su beneficio y en beneficio de los miembros de su organización, y una triste conclusión: en 6 años destruyó el fútbol peruano. Bien, y antes de continuar con la entrevista con Humberto Jara, vamos a nuestra mención. Te regalaron un bono de 500 soles, pero tiene rollover por 100. Que no te vendan humo. Cámbiate a Olimpo y juega con reglas claras, promociones transparentes y sin letra chica para que disfrutes ganando como los dioses. Ya lo sabes, juega, gana y cobra más rápido que un rayo. Solo en olimpo.bet. Bien, acabo de notar que aparte de Lozano hay otros personajes que siempre están pululando, ¿no?, como abejas en la miel cuando existe un negocio redondo como este. El hermano de Joaquín Ramírez, de Alas Peruanas, entre otros. ¿Cuál va a ser la situación? Porque no están todos detenidos. Solamente hay algunos dirigentes detenidos, ¿verdad? Sí. A ver, lo que la Fiscalía ha determinado es que hay una organización criminal de alrededor de 21 personas. En este momento hay 7 detenidos, pero hay 13 con requerimientos que están siendo investigados. Por lo tanto, aquellos que no han sido detenidos, pero que han integrado esta organización de Agustín Lozano, van a ser parte del proceso. Es decir, Agustín Lozano tenía el directorio de la Federación Peruana de Fútbol hecho por él a su medida, y todos estos lo respaldaban en lo que hacía. Karen Mandriotti, presidente del Cantolao; Sabrina Martín Samayoa, secretaria de la Federación; Jean Marcial, exsecretario de la Federación; Humberto Miñán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes, etcétera, etcétera. Presidente del Club Cristal, Joel Raffo, sí. Y siguen firmas. Sí, es una investigación muy fuerte y muy importante. Lo que hay que hacer notar es lo siguiente: el fútbol peruano, que había tenido un renacimiento hasta el Mundial del 2018,
hoy está en quiebra, se ha hundido, no hay nuevos jugadores, se descuidó las divisiones menores, se ha hecho un daño inmenso. ¿Por qué? Porque el señor Lozano y esta organización criminal a su alrededor lo que ha hecho es despilfarrar ese dinero y trasladarlo a la corrupción y a las ventajas personales. Y hay algo que creo que los peruanos no le van a perdonar nunca. Votó a Gareca. No nos olvidemos de ese hecho, ¿no? De ese hito histórico. Votó a quien fue el estratega del último triunfo del que tenemos memoria. Exactamente. Y además, Gareca ya tenía un plan donde se iba a trabajar con menores para poder sacar nuevos jugadores. Este señor lo vota porque dice que es caro Gareca. Depende de lo que es caro. Si te da resultados, vale la pena. Pero lo hace para quedarse con ese dinero. $4 millones al año. Al año. Entonces, ¿qué hace? Por 4 años, ¿verdad? Por 4 años. Bueno, ya sabemos por qué lo votó. Claro. Y 16 palos para él. Y le quita todo a las divisiones menores. Todo. O sea, todo el trabajo a futuro se fue al diablo. Se fue al diablo. Es una cosa terrible. Se fue al diablo, truncó todo. Y ese dinero tampoco es que haya dicho, se fue a infraestructura el fútbol. No, se lo robaron. O sea, Lozano y su gente. ¿De qué manera? Lozano le ha entregado a clubes con los que está coludido dinero de la federación para que paguen sus planillas, para que sobrevivan. ¿Eso le corresponde a la federación? Para nada. Pero es peor todavía. Federación es selección. Selección y organización del torneo local. Claro. Exacto, y todas las selecciones. Pero nada más. Y ese dinero no le pertenece, no puede hacer lo que le dé la gana. Sin embargo, le daba también a los dirigentes departamentales que lo ayudaban a seguir en el cargo, permitiéndole el voto para que haga lo que quiera, le ha hecho depósitos a sus cuentas personales. Se sentía tan impune. Lo cual es delito, pero es delito, por todos lados. El tipo ha entrado en una cosa de impunidad, de locura, que le daba esto a las cuentas personales. Además, se daba el lujo en la época de la pandemia, solventó la falta de ingresos de los dirigentes de provincias y algunos de Lima y les daba dinero de la federación. Cosas de ese tipo con finalidades que son ilegales y son las que tiene que responder ahora. Y otra cosa que no hay que olvidar, Humberto, es que Agustín Lozano ha estado ligado a Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, que no nos debe sorprender a estas alturas. Vamos a ver la publicidad electoral de las elecciones. Esto es del 2018, o sea, mientras era presidente de la federación, él postulaba a gobernador regional de La Libertad por el partido de César Acuña. ¿Por qué está César Acuña metido en todo aquello que signifique negocios millonarios y en este caso chuecos? Porque la federación no es para eso. No. Claro, César Acuña es otro de los políticos que ha protegido a Agustín Lozano, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay negocios ahí, porque hay dinero que se puede sustraer y además hay posibilidades en el fútbol de lavado de dinero. Y lo otro que se venía cocinando es que cuando Lozano tuviese que irse, el sucesor sea el hijo de César Acuña, Richard Acuña. Entonces, los políticos... Ahí está justamente la foto. Claro, los políticos han sostenido a Lozano. O sea, Lozano no se sentía impune porque tenía fiscales que lo protegían, porque tenía políticos que lo protegían. Porque tenía jueces que recibían las entradas a los palcos. A los palcos. Como Inostroza, como Duberlí Rodríguez. Como toda esa gente que se hacían atender sus dolencias musculares en la Videna, con los médicos que atendían a la selección peruana. Y no nos olvidemos, y de hecho tenemos el video listo, del momento épico en el que Agustín Lozano le presenta a la presidenta Dina Boluarte a todo el equipo, a toda la selección. Y yo recuerdo que apapacha a Dina Boluarte como si fuera su comadre, ¿no? O sea, la manotea de una manera absolutamente irrespetuosa, tratándose de una primera mandataria. Vamos a recordar ese momento. Bueno, súper bien, ha venido muy juvenil. No, yo sí
Lo veo súper bien, ha venido muy juvenil. Ah, no, yo sí se me Capitán, como usted es un honor conocerlo, capitán, y a toda la selección que usted dirige. Así es que para el martes, chicos, estamos con toda la potencia, con toda la energía. Yo desde acá, a nombre del Perú, quiero dar un aplauso tremendo para el día martes. Pablo. Así es que esa fuerza, capitán, yo sé que sabemos, así como es su apellido, vamos a guerrear partido a partido. Así que desde ya todo el cariño de nosotros y toda esa fuerza que ustedes nos hacen tener en cada partido que juegan, nos hacen vibrar. Así es que estamos aquí con ese orgullo de ser peruanos. Adelante, capitán. ¡Ey, qué bonito! ¡Gracias! Lo veo súper bien, ha venido muy juvenil. Ah, no, yo sí se me Lo veo súper bien, ha venido muy juvenil. Ah, no, yo sí se me Bueno, qué mal han envejecido estas imágenes, porque la verdad todos los personajes que aparecen ahí están más incendiados. Otaro, la Guerrero, no, una yeta, los saló a todos sin excepción. Pero creo que esta familiaridad con una presidenta de la República, que más allá de nuestra opinión sobre Dina, es la presidenta, nos guste o no. No vas a la presidenta y la papachas así como si fuera tu amiga al colegio. Ese es un reflejo de lo impune que se sentía. A mí nadie puede conmigo, y lo decía, en privado se sabe que iba diciendo, no pasa nada, yo tengo control de todo. A sus secuaces les decía, tranquilos, que todo está bajo control. Y claro, agarra a la presidenta y la palmotea porque él es el hombre que hablaba con Vizcarra, que habla con Acuña. Con Castillo. Con Castillo. Ya vamos a ver eso, claro. No hemos llegado ahí todavía. Sí. Bien, vamos a hacer otra mención. Acaba de entrar nuestro nuevo auspiciador, Cafetal. Hoy les presento un café de verdad, el nuevo Cafetal Gourmet que llega desde los fértiles valles de Chanchamayo para deleitar con su aroma y sabor a todo el Perú. Cafetal, tu café de verdad. Bien, vamos ahora a recordar la relación que vinculó a Lozano con Pedro Castillo, que tampoco escapó de estos encantos de este oscuro personaje. ¿De qué manera se acerca a Castillo? Se acerca a Castillo a partir de una reunión que le hacen en septiembre del 2021. Perdón, en agosto del 2021. ¿Por qué razón? Y esto sí ya nos muestra también los niveles de corrupción que ha tenido Agustín Lozano, pero también aquellos políticos que lo han protegido. Ocurre que el 2 de septiembre del 2021, Perú tenía que jugar en Lima con la selección de Uruguay. Y días después, el 5 de septiembre, con la selección de Venezuela. En ese momento estábamos en la pospandemia, en esa transición, y el fútbol se jugaba sin espectadores. Lozano va a Palacio de Gobierno, están las fotografías de esa visita, y le pide a Pedro Castillo que por favor se autorice el ingreso de público. Para revender. ¿Por qué? Para poder revender entradas. No es porque, o sea, decía, 2 partidos que se van a jugar no me los puedo perder. Entonces, una fortuna. Una fortuna para revender entradas. Además, en un momento en el que la gente estaba harta de estar encerrada, que no había nada para hacer. Entonces, que renaciera el fútbol era como una noticia caída del cielo. Caída del cielo como noticia, como distracción para la gente y como un buen negocio para un revendedor. Entonces, y Castillo le acepta. ¿A cambio de qué? Y autoriza. Entonces, a cambio de que basta conocer los personajes que son, porque este señor Castillo podía recibir 10 soles o 1 millón y todo agarraba. Todo suma, decía. Todo suma. Y Lozano estaba en lo mismo, ¿no? Entonces, Castillo autoriza estos 2 partidos que, por supuesto, significan pingües ganancias para ambos, ¿no? Para Lozano
y para el entonces presidente. Pero el vínculo se hace más cercano con el ingreso de otro personaje. Sí. A ver, la estrategia que ha seguido Lozano es acercarse al poder en sus distintas facetas, sean congresistas, sean fiscales, sean jueces o políticos. Y en el caso de Castillo aparece un personaje que era el operador que tuvo al inicio Pedro Castillo, que es un hombre prontuariado, que estuvo en la cárcel y que se llama Samir Villaverde. Otra vez. Aparece ahí. Y de pronto la Federación Peruana de Fútbol pasa a ser custodiada por Vigarza, la empresa de Samir Villaverde. Entonces uno dice, ¿cómo? Era todo el entorno de Castillo empieza a comunicarse más fluidamente con Lozano. Ahora, ¿cuál es el vínculo entre Samir y el alcalde de Villa El Salvador, a quien vemos en la fotografía, César Íñigo, no sé cómo se pronuncia, Peralta? César Íñigo es un exalcalde de Villa El Salvador que tiene varias acusaciones por corrupción y que es muy amigo de Samir Villaverde por negocios en conjunto. Entonces, cuando hay este viaje del que se ha hablado en la nota y viajan a Qatar para el repechaje, ese es un viaje donde Agustín Lozano lleva a 142 personas durante 15 días y les paga pasaje, alojamiento, comida y distracción con fondos de la Federación Peruana. ¿Quiénes eran estos afortunados? Entonces, todo su entorno. Primero, los dirigentes, los miembros del directorio, los dirigentes departamentales de provincias, dirigentes de clubes de segunda división, amigos de toda Alaya. Y, por ejemplo, el invitado era Samir Villaverde, pero no puede viajar y él pide que en su reemplazo vaya su gran amigo César Íñigo Peralta. Entonces, con plata de la federación, plata que debía ser para que el fútbol peruano mejore, crezca y avance y surjan nuevas figuras, se han llevado desde el cevichero amigo de Cueva hasta... Luchito mi barrunto. Exactamente. A Qatar con dinero de la federación, o sea, 142 personas viajando al Medio Oriente. Antes de ir a la conexión con Dina Boluarte, que por supuesto también existe, vamos a detenernos en el personaje. ¿Quién es Agustín Lozano para haber ocupado estos cargos, para haber acumulado este poder? ¿No? Es un egresado de Stanford, de Harvard. ¿De dónde sale todo el poder que acumuló? Agustín Lozano es un personaje que tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo en el país en el último tiempo, donde gente marginal termina llegando a los cargos, donde cualquiera puede terminar ocupando posiciones importantes. Agustín Lozano es un poblador de Chongoyape, pequeña ciudad en el norte del país, por cerca de Chiclayo, que primero, cuando era joven, trabajó como asistente de un senador llamado Eduardo Yashimura Montenegro. ¿Qué año más o menos? Es congresista del año 1985, por ahí. Era abogado de un narcotraficante, Guillermo Cárdenas Dávila, alias Mosca Loca. El tipo que dijo, si me dejan traficar, yo pago la deuda externa peruana. Entonces, este senador, Yashimura, era hombre de este narcotraficante y abogado de él. Y Lozano era su asistente. Luego, cuando termina la carrera parlamentaria de este señor, Lozano pasa a ser un modesto empleado de Sedapal en Chongoyape. Entonces, un empleadito de Sedapal o de la empresa de agua. Antes era ESAL, ¿te acuerdas? ESAL o algo así. Claro, sí. Lo viejo. Okay. Sí. La pequeña oficina de agua potable de Chongoyape, ahí era un empleadito. Okay. Y de pronto, por estas conexiones que hacía con políticos, termina siendo electo como alcalde de esa ciudad. Y ahí empieza su actividad de robo. Tiene acusaciones, alrededor de 32 denuncias fiscales, porque fue alcalde durante 2 periodos,
destinado a la corrupción y luego pasa a la Federación Peruana de Fútbol. Entonces viene de la nada y llega acá, y claro, al llegar al poder que ha exhibido, se ha creído tan impune hasta la caída que hoy enfrenta. Vayamos ahora sí a su relación con Dina Boluarte, porque la señora tampoco ha sido ajena al hechizo de Lozano. Acabamos de verla muy feliz de la vida, apapachándose con él. ¿En qué momento se vinculan? Dina Boluarte, alguien le ha dicho que el fútbol puede generar buena imagen. Como concepto es verdad. El problema es que a Dina Boluarte nada le va a generar buena imagen porque ella es el problema. Cuando habla de que desprestigian a la institución presidencial, es ella la primera. Pero aquella vez, te estoy hablando de febrero del 2023, había ocurrido en enero los problemas en el sur del país. Juliaca, Ayacucho, Cusco, con las protestas y los muertos que existían. Entonces, Lozano ve la oportunidad de decir nuevamente, me puedo enganchar a este gobierno, y contrata a una operadora llamada Heidi Meléndez Arista. Esta operadora le consigue la reunión con el premier Alberto Otárola el 1 de febrero del 2023. Y en esa reunión hacen un acuerdo. Otárola sale a declarar que la paz del país se va a lograr a través del apoyo al fútbol y a nuestra selección. Estamos hablando del momento de los conflictos sociales, justamente. De los gravísimos, ¿no?, conflictos sociales. Claro. Sí. Pero Lozano a lo que va es a pedirle que lo apoyen porque ya estaba empezando su plan ilegal de apropiarse de los derechos de televisión del fútbol peruano. Y esa es la reunión por la cual llega a la oficina del primer ministro y se reúne con él. ¿Qué fue de la señorita Heidi Meléndez Arista después de esta reunión con el premier Otárola? Ahí hay una cosa muy de Otárola. Le gusta, le parece guapa. Y Heidi Meléndez Arista, después de cumplir con la conexión con Lozano, se convierte en una de las 6 chicas que tienen la suerte de recibir contratos del premier Otárola. De las Otárola Girls. Exactamente. Bueno, por todos lados es arreglo por lo bajo, pero 1190 Sports parece ser ahora la punta del iceberg, o por lo menos la razón por la cual se ha decidido detener a Lozano por presuntas irregularidades. ¿Cuáles son estas presuntas irregularidades, Humberto? ¿Qué cosa es 1190 Sports? Sí, acá hay algo interesante porque se presenta una denuncia ante la Fiscalía por el tema de la apropiación ilegal de los derechos de televisión. Habían contratos vigentes, el fútbol peruano recibía muy buenos ingresos por televisión y entonces se hace la denuncia. El fiscal no sabía mucho de cómo funcionaba el fútbol y le pide a Lozano una cita para que le explique cómo era el contrato con 1190. Pero como aquel que está delinquiendo tiene mala conciencia, no le responde nada al fiscal. ¿Y qué ocurre? El fiscal ordena entonces, ante la tercera negativa, un allanamiento de la videna. Cuando hacen el allanamiento se llevan cajas de documentos y al revisar, el fiscal descubre que no solamente había el problema del contrato de los derechos de televisión ilegal, sino que además había un sinnúmero de cosas. Habían estos pagos que se hacían con dinero de la federación a dirigentes, pagos que se desviaban a los clubes para que paguen sus planillas o los presidentes hagan lo que quieran, y todo eso sumaba solo en esa parte $8 millones. Luego descubre que había una cosa de extorsión a los clubes. Aquellos clubes que decían, yo estoy en contra de Lozano, que eran poquísimos, los ¿Podrías mencionar algunos? Estaba Universitario, estuvo Alianza, Melgar,
Cristal claramente no. Cristal no. Es una vergüenza un club tan importante que haya tenido esa dirigencia, ¿no? Porque además el presidente de Sporting Cristal, que está detenido, su primo era miembro de 1190 Sports y estaban en ese negocio. Entonces ahí el fiscal descubre desde pagos indebidos, millones destinados a fines que no correspondían a la federación y hasta detalles absurdos. Le condonó la deuda al Club de Fútbol Ayacucho, le regaló un auto de la federación a la departamental de Amazonas, le pagó a un dirigente que estaba enfermo su curación y en fin, el tipo creyó que la federación, que es la casa del fútbol peruano, era suya y que él podía disponer como le viniera en gana. Ahora, hemos olvidado un detalle importante, que es una creación de Lozano para poder acaparar la reventa. Es decir, no contento con revender las entradas, él inventó fórmulas que le permitían comprar las entradas en bloque, en masa, y entonces creó las entradas corporativas. Sí. Es decir, que empresas privadas podían comprar miles de entradas si querían, a nombre de él, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto? Claro, la idea tenía un sentido. Vamos a atender las ventas corporativas para los sponsors de la selección. Entonces ellos pueden adquirir una buena cantidad de entradas. Y él agarra y dice, ok, no tiene que ser solo para los sponsors. Y se inventa empresas de Chiclayo y que vienen y compran entradas, 5, 8, 9 empresas. ¿Y podían comprar cualquier cantidad de entradas? Compraban 300, 500, 800, iba sumando y al final para cada partido tenía un volumen de entradas. O sea, le acababas comprando las entradas a Lozano. A Lozano, exactamente, y en reventa. Él estaba en la boletería, digamos. Y tal. Claro, la gente que él, porque donde entregaban los boletos, él enviaba a una persona de la federación, retiraban el fajo y ahí nomás, en el centro comercial, le repartía a los revendedores para que ellos organicen la venta. Eso es lo que un presidente de la Federación Peruana ha hecho. Revender entradas, estafar a la gente que quería ver un partido de fútbol. Y eso es algo criminal y que se ha seguido manteniendo todos estos años. ¿Por qué? Porque los fiscales no han querido actuar, porque han querido protegerlos. Humberto, tú has dirigido una revista deportiva como 11 y has seguido de cerca todos estos eventos, has ido al Mundial de Rusia. Yo estoy recordando, probablemente en desorden, pero me parece que la federación en algún momento no solamente entrega entradas, sino que entrega palcos, invita a torneos internacionales, a determinadas autoridades a las que le convenía sobonear, por no decir coimear. ¿Estoy en lo cierto? Correctísimo. Esas son las famosas entradas de cortesía, que también tenían un volumen alto. Las entradas de cortesía tenían dos destinos. Uno, ciertas autoridades, jueces, fiscales, congresistas, políticos, ellos tenían. Se parece a Chibolín, ¿no? El modus operandi es chibolinesco, digamos. Chibolinesco, exactamente, de ir regalando. Y los jueces fiscales iban felices con toda su familia, claro, al palco. De acuerdo a la preeminencia, obviamente, y a lo que debía, del favor que tenía que sacar, les daba palcos, a otras entradas preferenciales o lo que fuera. O incluso torneos fuera. Ahí viene, la cortesía de las entradas se ampliaba con los pasajes de cortesía, porque los charters de la selección, claro, incluía a autoridades, a toda esta gente, con la plata de la federación. O con a Luchito Mibarrunto. Claro, claro. A personajes insignes como Luchito Mibarrunto. Y toda clase de gente. Y Lozano decidía quiénes volaban en ese avión. Claro. Entonces, claro, es un paquete súper atractivo, porque no solamente viajas gratis, tienes los boletos gratis, sino que viajas con la selección. Con la selección. ¿En el mismo avión? Sí, en el mismo avión, y si no, en el charter que llegaba junto con la selección. Y entonces tú veías en el aeropuerto que venían en combis a recoger a los invitados de Lozano.
y veías a estos personajes, a políticos, a fiscales, a jueces, a todo el mundo. Que lo amaban, por supuesto. Claro, disfrutando de eso, porque hay una cosa además, que podrá a alguien parecerle subjetivo, pero así funciona. Los hijos de estos personajes pedían conocer a los jugadores. Por supuesto. Y les organizaba tours a la videna para que vayan con sus hijitos a tomarse fotos con los jugadores que admiraban. Entonces, eso no puede ser cuando eres presidente con problemas legales, porque este señor tiene desde 2015 un montón de denuncias. O sea, era como el gerente de Disney, más o menos, ¿no? O sea, ha administrado el fútbol como si fuera su chakra. Su chakra, literalmente. Y lo hemos dejado. Y lo hemos dejado. ¿Por cuántos años? Desde agosto del 2018. ¿Cuántos años son? 6 años. 6 años. Pero este no es el periodo normal de un presidente de la federación. No, este hombre... O no hay límite. Claro, él se ha manejado como se manejan estos dictadores populistas. O sea, tienen una corte que lo Claro. Entonces, el pueblo lo pide. Claro. Entonces él decía, cambio de estatutos, reelección de Lozano. Y todos decían sí, y lo reelegía. Entonces nadie sabe cuáles son las normas que él tenía. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar en breve. Angustiado por el colesterol que se acumula en tus arterias, tranquilo que ya llegó al Perú Colesterol Reducer, un tratamiento eficaz y seguro para reducir tu colesterol de forma natural. Nuevo Colesterol Reducer, el controlador natural del colesterol. Encuéntralo en tus boticas de confianza. Gracias, Colesterol Reducer. Ya regresamos, es Beto a Saber.